Bienvenidos a una nueva entrevista con Articulista, aquí en el canal de Avinews en español. Ya saben, esta sección de plumas para escribir, donde traemos a los articulistas de la edición, en este caso, edición de octubre de 2024, para conversar, ¿no?, y detallar todos esos artículos que nos traen dentro de la revista. Y hoy hablaremos de un elemento muy importante, aunque el autor lo considera dentro de este artículo como un alimento olvidado, pero ya veremos cómo tiene un impacto muy importante y vital dentro de las producciones avícolas. Para hoy hemos tenido el placer de conversar con David García, él es director técnico en OneSelex y vamos a comentar su artículo, que lo podéis encontrar en la revista de octubre, como bien decía, sobre la importancia del agua en explotaciones avícolas. Así que David, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Gerard, muchísimas gracias y muy agradecido por tu parte de tenerme presente para poder conversar con nuestros oyentes. Pues David, primeramente me interesa mucho este concepto que nos traes, ¿no?, del agua como el alimento olvidado. Siempre no hemos pensado, bueno, el sector ha tenido presente el agua como un alimento, pues yo entiendo fundamental para las necesidades básicas del animal, pero hoy en día vemos que cada vez cobra más importancia. ¿Por qué crees que es tan subestimada el agua dentro del sector? Bueno, muchas veces se tiene miedo de lo que no se conoce, Gerard. Es muy simple. Entonces, pensar que un agua, simplemente porque sea un líquido elemento, es suficiente y necesario como para poderse poner a las aves o a los animales en general, sin hacer una analítica previa y pensando que están todos los parámetros, tanto físico-químicos como microbiológicos, bien, pues evidentemente ese es el gran error, ¿no? Pensamos que un agua transparente, un agua que pueda oler a cloro es un concepto de un agua que esté higienizada y realmente ahí es donde está el error. Eso unido de alguna forma a que muchos de nosotros estamos en una vorágine todos los días corriendo. En el caso de los veterinarios hay muchos que están todos los días pesando pollos realmente y no se paran a pensar realmente en el cómo puede ser un diseño adecuado a la hora de potabilizar y higienizar bien el agua y por tanto no dominan quizás todos los conceptos que deberían de dominar y se basan únicamente y exclusivamente en las mediciones en partes por millón de cloro, que es lo que vemos habitualmente en muchas explotaciones y poco más. Entonces, creo que viene dado con una serie de cosas o de factores que se han ido replicando o multiplicando a lo largo de la vida en cuanto a los lotes se refieren de las aves, y es porque no se ha parado, no se ha echado el tiempo suficiente en la formación de los veterinarios concretamente o de los zootecnistas para tener en cuenta todo ese tipo de cuestiones de un elemento que, como tú bien dices, no solamente es un alimento, sino es mucho más. Es un termorregulador, es un difusor de enfermedades de alguna forma si no se tiene bien controlado y demás. Entonces, es mucho más que un alimento. Ujú. Porque David, entrando un poco más en detalles y para entender esto que nos comentas, ¿cuáles consideras tú que son las principales causas, ¿no?, que puede ocasionar esta mala calidad del agua? Pues, por ejemplo, mismamente tú nos dirás en la salud, en la productividad e incluso, evidentemente, en el bienestar de los animales, ¿no? ¿Cuáles son las principales consecuencias que tú notas cuando o que tú percibes cuando hay una mala calidad del agua? Bueno, la principal y más importante, aparte de las conversiones, que evidentemente todo se nota, Ujú. es en la rápida transmisión de microorganismos patógenos que pueden estar presentes en el agua y que rápidamente difunden. O sea, tú puedes tener organismos patógenos en el pienso, puedes tenerlo en la cama, puedes tenerlo en el ambiente, pero no hay ningún vector que sea tan rápido en cuanto a su transmisión. Estamos hablando de colis, estamos hablando de campylobacter, de salmonelas incluso, donde a través del agua difunda rápidamente, porque si no tienes bien desde el depósito al final de línea el agua tratada, pues evidentemente esa difusión se da de una forma muy rápida, con lo cual el agua, si no está bien higienizada, va a ser un vehículo rápido de transmisión de enfermedades de microorganismos patógenos que van a llegar en muy corto espacio de tiempo a poder afectar a las aves de nuestra explotación. Ujú. Y ese David, que tú eres un hombre de soluciones a soluciones problemas, o sea, perdón, a problemas soluciones. Te hemos escuchado en muchos congresos dentro de Aviforum, también recientemente en distintos webinars. ¿Cuáles son los pasos críticos para una correcta potabilización? Bueno, eso es lo más importante. Lo más importante es hacer un buen diseño de un sistema de potabilización. Y lo primero para hacer un buen diseño es saber de qué partimos en cuanto a, lo primero, analítica del agua, de la fuente de la que nosotros vamos a alimentar a nuestras aves, en este caso, ¿vale? Entonces, es muy importante saber cuál es el origen y hacer una analítica en el que incluyamos propiedades organolépticas, propiedades físico-químicas que siempre se olvidan o se obvian muchas veces, aparte de la microbiología, que son los tres factores fundamentales que le afectan a la analítica, ¿no? Saber
desde dónde vamos a obtener el agua, si es de un pozo, si es de un aljibe directamente, si es agua de canalización y después nosotros las estamos embalsando, si es de cualquier tipo de afluente, ¿no? Entonces, ver el origen del que partimos. En segundo lugar, hacer un diseño completo del sistema de potabilización, es decir, qué es lo que se requiere para, en función de esa analítica, poder eliminar la parte físico-química, poder eliminar lodos, poder eliminar microbiología con los sistemas de potabilización, etcétera, etcétera. Por tanto, una vez que tenemos la analítica de la que partimos, hacer un buen diseño del sistema de potabilización de principio a fin es fundamental. En tercer lugar, la dosificación del producto biocida. Es decir, la mayoría de las analíticas están abocadas a la microbiología y es lo que más nos preocupa, como hemos comentado, en cuanto a la capacidad de difusión que tiene cualquier microorganismo dentro, a través del agua, ¿no? Dentro de nuestra explotación. Pero una correcta dosificación del biocida adecuado y, si me apuras, de la acidificación en el caso de que en muchos casos se esté buscando una acidez en torno al 5,5, 6 de pH, pues evidentemente tendremos que saber dónde tienes que inyectar el producto biocida, cómo tienes que macerarlo y cuánto es el tiempo de contacto y sobre todo si necesitas antes de eso acidificar el agua o lo vas a hacer posteriormente con ácidos orgánicos. Por tanto, el saber la analítica, el hacer el diseño de la planta o de todo el sistema de potabilización junto con los sistemas de filtrado o prefiltración y por último, saber la dosificación que tienes que dar en cuanto al biocida correspondiente y dónde lo vas a inyectar junto con el ácido, pues es fundamental. Por último, y englobando a todo esto, estaría el sistema de calibrado, de recirculación y sobre todo de medición en tiempo real. Tenemos que acostumbrarnos a cambiar el concepto de añadir un biocida por añadirlo. Tenemos que medir Claro. el resultado, pero ya vamos más allá a través de no solamente OneSile, sino también de otra empresa en la que estamos participando, que es RP Novatio, pues lo que estamos haciendo últimamente es medir la calidad del agua. Ya no medimos partes por millón o no medimos la temperatura o el pH, sino que vamos a medir el ORP como un valor fundamental para saber que realmente el agua se está higienizando de una correcta forma. Por tanto, y como resumen, a la hora de hacer un buen sistema o un buen diseño, partimos de la analítica del agua, del lugar donde se está tomando, hacemos un diseño completo del sistema de potabilización. Tercer punto sería la dosificación y la acidificación, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer y de qué momento, en qué momento se va a hacer de todo el ciclo o todo el lote. Y por último, el calibrado, la recirculación y por último, la medición del sistema para saber la eficiencia de lo que hemos implementado. Parece tedioso, pero realmente a la hora práctica, que es lo que nosotros hacemos habitualmente en las granjas, es algo bastante rutinario y bastante fácil de hacer. Ujú. Me comentas ahora tus visitas a diferentes granjas y también aprovechando, ¿no?, que tenemos aquí en el canal. ¿Qué errores sueles observar más, que son, ¿no?, los más comunes dentro de este tratamiento del agua? Bueno, el principal y fundamental es que veo a muchos técnicos midiendo solamente partes por millón de un biocida, puede ser de cloro, en este caso de cloro libre residual, o partes por millón de peróxido de hidrógeno, etcétera, etcétera. Pero lo hacemos además en las cabeceras, es decir, los puntos de inyección, que es donde realmente tienes en muchos casos esa concentración a tope, ¿no? Sin contar que cuando hablamos de higiene del agua, no solamente tenemos que hablar per se de la higiene del agua, es decir, del tratamiento del agua, sino también de la superficie que contiene el agua. No olvidemos que en un lote, sean de gallina de puesta, de reproductoras o de broiler, da igual, inclusive en una incubadora, da igual, no solamente se utiliza un producto biocida, sino en muchos casos en los animales de producción se utilizan vitaminas, se utilizan minerales, se utilizan medicamentos. Y todo ello de alguna forma tiene que ser macerado, tiene que ser mezclado y homogenizado y después va a pasar por todas las líneas. Bien, en muchos casos se generan productos de desecho que nos van a hacer que haya una integración entre ese biofilm, perdón, entre ese biocida desde el principio hasta el final de la línea. Por tanto, lo que hacen o el error mayoritariamente que yo veo hoy por hoy en las granjas es que o no se miden las partes por millón del producto biocida o se miden en las cabeceras o simple y llanamente se miden las partes por millón al final de la línea y con eso consideramos que es un valor más que adecuado para saber que la higiene del agua se está llevando a cabo de una forma correcta. Y ese es el error. No podemos hacernos cuenta de que solamente la medición de en parte por millón de un biocida como es el cloro o de un biocida como puede ser el peróxido de hidrógeno es inherente a saber que estamos higienizando bien el agua. Nos hace falta más datos, mucho más Ujú. datos. Entonces, en esas estamos precisamente, en explicar al granjero, a los técnicos,
¿cuáles son los parámetros que tenemos que valorizar a la hora de saber que estamos correctamente dosificando el biocida en la forma y la manera adecuada y que llega al final de línea con la correcta higiene del agua, ¿no? Ujú. Ya vemos como al final, como tú estás comentando, la limpieza y desinfección de este agua es una pieza clave dentro de este plan integral que debe tener cada explotación de bioseguridad, ¿no? Ya vemos como todo el mundo lo sabe, ¿no? Tiene cada vez más importancia y el agua, como no, es un factor diferencial y fundamental. Entonces, Así es. dentro del artículo también, David, nos comentas el término flushing. Te voy a pedir que nos comentes brevemente qué es y cómo y qué recomendaciones nos das para tener un flushing eficaz dentro de la explotación. Buena pregunta y buen punto, precisamente este del que comentas, Gerard. El flushing no es ni más ni menos, viene del inglés drenar, ¿no? Es como pulsar el botón y sacar todo el contenido que puede haber de materia orgánica dentro, ¿no? ¿Qué Ujú. ocurre habitualmente? En muchos casos, entre lote y lote, en el vacío sanitario se debería hacer una limpieza interna de las líneas, ¿vale? Es el momento adecuado en el cual tú paras el sistema, no tienes que dar ese desecho que aparece en el flushing, que desde luego para nada es recomendable dárselo a los animales y por tanto hacer un flushing en presencia de ellos para poderle dar ese tipo de desecho a estas aves, ¿no? Lo ideal es planificar un buen proceso de flushing, que es la limpieza interior de las líneas del agua, siempre añadiendo en primer lugar y para eliminar el biofilm un producto alcalino que sea ZIP, es decir, que no sea espumante. Estaremos hablando del mismo sistema de limpieza que se utilizan en muchos otros sectores, como puede ser el vacuno de leche, ¿vale? Para el interior de las líneas. En este sentido, lo que hacemos con el alcalino ZIP es limpiar toda la superficie en cuanto a biofilm se refiere y a todo ese sustrato mucilaginoso o proteínico que puede haberse adherido a lo largo de la línea, desde el principio hasta el final de la misma. Posteriormente a ese zip alcalino se debería de utilizar un zip ácido con vistas a evitar ya no solamente la parte mucilaginosa y la parte proteínica que se ha podido eliminar junto con los lípidos, con las grasas, sino esos puntos de anclaje que son la consecuencia a partir de la cual cuando se van liberando a través del biofilm las microcolonias y se van formando nuevamente esos puntos de anclaje con estos solutos, de alguna forma esos sólidos no disueltos que se precipitan dentro de la línea, que de alguna forma ayudan a que se vayan anclando esas microcolonias y vayan formando las macrocolonias que finalmente generarían nuevamente esas capas de biofilm. Por tanto, el flushing es una práctica a partir de la cual eliminamos restos de materia orgánica que puede estar adherida al interior de la superficie de un lote a otro y el momento adecuado para poderlo utilizar siempre y para poderlo hacer es siempre en el vacío sanitario. Y además, si me apuras, lo ideal sería hacerlo antes de hacer la limpieza. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer un flushing y vas a eliminar todo ese contenido que hay en el interior en cuanto a suciedad se refiere, todo eso lo vas a tirar seguramente al piso, directamente al suelo. Mejor hacerlo antes de hacer la limpieza para que cuando hagamos la limpieza todo eso que tú has podido eliminar del interior de las líneas y que probablemente en muchos casos podríamos hablar de acantonamientos o reservorios de monelillas, campylobacter que podría haber por ahí, se elimine completamente de nuestra explotación. Por tanto, es una práctica que se debe hacer, que debemos fomentarla en cada vacío sanitario, es una práctica que debemos hacer antes de hacer la limpieza y, por supuestísimo, hacerlo de una forma lo más segura posible con productos adecuados para tal efecto. Ujú. Y David, en cuanto al control de la calidad del agua, ¿qué recomendaciones, ¿no? ¿Qué parámetros nos dirías que son esenciales para esa monitorización que nos comentabas que, bueno, es fundamental, ¿no? Para la prevención y control de esta calidad del agua. Mira, partiendo de la base de que ya tenemos un agua perfectamente no osmotizada, pero sí en cuanto a los parámetros Sí. físico-químicos completamente controlados, ¿vale? Que es muy importante porque recordemos que un exceso de sulfatos o de sulfitos podría generar blandeos en las aves, por ejemplo. Partiendo de la base de que ya tengamos toda esa parte físico-química resuelta, si nos vamos y nos enfocamos exclusivamente en la parte de microbiología y concretamente dentro de los biocidas nos vamos a los derivados del cloro, ¿vale? Para nosotros es fundamental medir cuatro aspectos y además van o son inherentes unos con otros. Primero, la temperatura. La temperatura afecta sobremanera a cualquier derivado de cloro. Por tanto, tenemos que saber la temperatura a la que se está dosificando, ya no solamente en el punto de inyección, antes del tanque de maceración, sino también qué ocurre con esa temperatura al final de la línea. En segundo lugar, y no menos importante, es el pH. Sabemos que los derivados de cloro, si hablamos en el caso del hipoclorito sódico, necesitan un pH ácido en torno a 5 o 6 para que generes a través del hipoclorito sódico
un metabolito activo que es el ácido hipocloroso, que es el que tiene el efecto biocida realmente para la higienización del agua. Por tanto, si tenemos un pH de partida del agua en torno a 8, 8,5 y tú tienes un hipoclorito que tiene un pH en torno a 12, 13, pues evidentemente tenemos que reducir previamente el pH para que podamos generar ese ion hipocloroso o ese ácido hipocloroso que estaría en torno a 5 o 6 al principio, después se puede estabilizar a pH neutro, ¿vale? Para que generemos esa concentración adecuada, necesaria y suficiente y que este sea el metabolito activo de principio a final de la línea, que es el que va a hacer el efecto biocida frente a cualquier microorganismo que pueda haber ahí. Por tanto, temperatura está unido íntimamente al pH. Por supuesto, tenemos que medir el tercer parámetro, que es o que son las partes por millón de cloro libre residual. Si tú inyectas al principio y tienes mucha degradación, porque tienes mucha interacción, ya sea con la parte físico-química o con la microbiología, lo que vas a tener al final de la línea es un valor que puede ser la mitad o menos de la mitad e incluso podría no aparecer siquiera. Por tanto, eso nos dice de alguna forma cómo está la superficie en cuanto a carga microbiana. Por tanto, las partes por millón de cloro libre residual es importante medirla, pero no es lo único que tenemos que medir. Tenemos que medir esas partes por millón y todo eso linkado a la temperatura y unido también a el pH. Y como cuarto parámetro que para nosotros es fundamental, todo eso lo podemos meter en otro paquetito y lo podríamos abocar o dejarlo colgando del ORP, que es el potencial de oxirrotación, que es desde 1971 y según la OMS, el parámetro que realmente te marca la capacidad de higiene del agua, teniendo en cuenta que ese valor tiene que estar comprendiendo entre 650 y 720 milivoltios como unidades para medir el potencial de oxirreducción. Por tanto, nosotros habitualmente en todas nuestras explotaciones, y lo hacemos con un único aparato que es portátil, aconsejamos siempre medir temperatura, pH, partes por millón en el caso del cloro libre residual y potencial de oxidación, es decir, ORP, al principio y al final de la línea. Y con esos parámetros podemos saber perfectamente si está perdiendo carga, si hay mucha contaminación en la superficie de la línea y, por supuesto, si lo tenemos al final de la línea, te puedo asegurar que el agua está perfectamente higienizada, Gerard. Pues David, normalmente nosotros dejamos una última pregunta conclusiva, dando un poco recomendaciones, pero la verdad es que has dado muchos ejemplos prácticos. Yo creo que en este sentido, yo creo que cualquier persona que esté viendo tendrá suficientes consejos, pero sí que a lo mejor, David, te dejaría esta última pregunta para hacer hincapié a lo mejor en algunos conceptos que hemos hablado o incluso para añadir algún consejo más que consideres clave para la gente que nos esté viendo, productores o demás profesionales del sector avícola. Bueno, pues para mí, como consejos básicos, aparte de hacer un buen flush en el vacío sanitario, revisar, limpiar, sustituir filtros de forma frecuente es Ujú. algo que debemos hacer comúnmente. Abrir finales de líneas al menos una vez por semana para que todo eso, para que el agua no esté estancada, para que el agua tenga vida y circule. Recordemos que hay monumentos antiguos que son monumentos al agua, como es la Alhambra de Granada, donde todo fluye en todo momento y que ha evitado tener problemas de contaminación precisamente porque el agua siempre tiene un flujo y un caudal constante. Entonces, revisar, limpiar, sustituir, abrir los finales de línea son consejos que debemos llevar a la práctica comúnmente. Cuando tú hagas el vacío sanitario, no solamente debemos hacer el flushing de las líneas, revisa también los tanques donde se inyecta el producto biocida y en muchos casos donde se inyecta el ácido. Depósitos y finales de línea, es decir, toda la superficie que esté en contacto con el agua debe ser limpiada y desinfectada. Cuando vayas a hacer o cuando vayas a meter algún tipo de medicamento del que sea, es conveniente drenar las líneas. Aumenta el caudal del agua y drena para que no haya ningún tipo de residuo que pueda obturarlo y finalmente se pueda convertir en un punto de anclaje o que el propio sustrato pueda generar biofilm, ¿no? Entonces es importante tener ese punto de vista del drenaje o de flushing cuando tú vas a hacer cualquier tipo de medicación, ¿vale? Y por último, y lo más importante y no menos, es medir. Tenemos que medir, pero no podemos medir solamente partes por millón. Tenemos que medir temperatura, tenemos que medir pH, tenemos que medir partes por millón y tenemos que medir el fundamental, que es el cuarto punto en discordia, que es el potencial de oxirrotación. Si realmente queremos dar un agua de calidad y queremos tener un agua que sea perfectamente higienizada para nuestras aves, para nuestros animales. Ujú.
Hasta aquí la entrevista de hoy. David García, como bien decía, director técnico en OneSilex. Oye, David, es un auténtico placer escucharte y que además te hayas querido pasar por el canal de Avinews. Igualmente para mí, para vosotros. Hasta aquí la entrevista de hoy. Como bien decía, si os ha gustado, no olviden darle like y compartir contenido con amigos y compañeros de profesión. Y nos vemos hasta la siguiente, Plumas para Escribir. Hasta luego.